Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al Vamos Somos Chilenos en estos días lunes, ya otoñales, lunes 21 de abril. Pasamos la Semana Santa, un fin de semana de reflexión, a los que tienen alguna creencia, por supuesto, yo por mi parte soy católico, un domingo de resurrección maravilloso y también con una noticia que ha, no sé si conmocionado al mundo porque podríamos decir que se estaba adelantando un poco. El mal estado de salud del Papa Francisco culminó con el día de hoy donde parte para siempre, dejando, por supuesto, esta noticia, esta mal inicio de semana, podríamos decir, por la pérdida por la partida del Papa Francisco. Bueno, mucho se va a hablar ahora en esta semana sobre el concilio que se genera ahí para la elección, para el nuevo Papa. Eh, Hay toda una característica, estructura muy monárquica de cómo la gente después espera ahí en la Plaza Central. eh, y la verdad que nada, esperamos al mundo, por supuesto, católico, nuestras condolencias del máximo pontífice ahí de la pérdida y la partida del Papa Francisco. Me encuentro como todos los lunes conversando, vamos a hablar de más temas, por supuesto. Han pasado muchas cosas en la semana, temas políticos de contingencia y, por supuesto, como siempre, con el buen análisis, la perspectiva también de Pedro Espinosa, como todos los lunes. ¿Cómo estáis, Pedro? Hola Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes, gusto saludarte. El gusto es mío y qué bueno que estamos acá en el Vamos Somos Chilenos conversando de todo. Oye, Pedro, Partiendo una semana bien noticiosa, como tú dices. bien noticioso, así como de costumbre. ¿Qué, Algo un poquito del Papa Francisco, ¿qué te parece el legado? Porque hablar de la muerte no fue repentina, estaba bien complicado de salud, lo que me llama la atención es que nunca perdió como su capacidad y su autoridad, como me parece que nunca perdió la mente y nada por el estilo. Obviamente, ya con 88 años, si no me equivoco, Así es, una, 88 con años. avanzada edad y con enfermedades, me parece que bases, ya tenía una problemática y no resistió y partió para siempre hoy día. Pero más allá de eso, del fallecimiento, ¿cuál es el legado, crees tú? Yo sé que tú eres un hombre bien creyente, por decirlo de de otra religión, a lo mejor no católica, pero ¿cuál crees tú que va a ser el legado? Porque además del Papa de ser el, el líder o el monarca de la Iglesia Católica, también es un referente internacional también, que muchos han dejado legados como mensajero de la vida, como el Papa de las Reformas, u otro. Pero ¿cuál crees tú que va a ser el legado del Papa Francisco ahora en adelante? Mira, sin duda, el Papa Francisco no ha tenido un pontificado que esté exento de discrepancia, ¿cierto? Además que si vemos un poquito para atrás, que son como los papas que nos tocó conocer a nosotros, que somos más o menos de la misma edad, no sé si te recuerdas, después No, yo soy más produjo un poco joven, de yo soy risa más porque joven, siempre hace yo soy más alusión joven, claro, yo soy más según tú. joven. Nos tocó crecer con el Papa Juan Pablo, ¿cierto? Que era un papa que Sí. tenía una imagen muy, muy bondadosa, ¿cierto? Como era como un abuelito querido, ¿cierto? Luego viene Joseph Ratzinger, el papa alemán, que él tuvo un perfil mucho más, digamos, más académico, por decirlo de alguna forma. Él se preocupó como de ordenar teológicamente la iglesia. Y luego viene Francisco, que de partida es el primer papa latinoamericano. O sea, no existía registro de un papa que fuese latino. Entonces ya es lo primero. Y luego él empieza a impactar positivamente para unos y negativamente para otros, porque empieza como a desprenderse de todo lo que siempre se le criticó mucho a la Iglesia Católica, que guardaba relación con la suntuosidad, ¿cierto? No sé si hablar de lujos, pero con estos rituales que parecían así como bien desproporcionados en relación a lo que vive gran parte del mundo, ¿cierto? Entonces, el Papa Francisco empieza a tener pequeños gestos que denotan
humildad por parte de él y ciertamente marcar una diferencia con lo que había sido la Iglesia Católica hasta ese tiempo. Él también tiene mucha participación en temas políticos, ¿cierto? Y, y también ahí se produjeron muchas controversias. Y si tú recuerdas también específicamente, con Chile también hubo algunas dificultades cuando él vino, porque tuvo unas declaraciones medias desafortunadas. Si ustedes recuerdan, el Papa Francisco le tocó enfrentar directamente los casos de pedofilia, los casos graves que vivió la Iglesia Católica en los últimos años, y específicamente con Chile tuvo algún par de declaraciones bien desafortunadas. No sé si ustedes lo recuerdan con el obispo de Osorno. Él hizo unas defensas que fueron medias desproporcionadas y motivo por el cual después tuvo que terminar pidiendo disculpas. No sé si ustedes lo recuerdan, incluso se juntó con las personas que habían sido víctimas de, de- de pedofilia en Chile. Entonces, la verdad es que yo creo que hablar hoy día del legado del Papa Francisco es muy pronto. Sin embargo, sí, va a ser un papa que va a pasar a la historia como un papa que buscó hacer grandes reformas, indudablemente un papa muy cercano, muy humilde. Él, como tú bien decías, yo soy cristiano, y lo que recojo de él es que él buscó vivir siempre de la forma como Cristo lo hizo en su paso por la tierra. Entonces, yo eso lo destacaría en el ámbito que es como más espiritual, y en el ámbito político, sin lugar a duda, habrá que mirarlo en perspectiva en un tiempo más para ver cómo impactó. Y el último componente que no me gustaría dejar de citar es cómo va a seguir transitando la Iglesia en los próximos años, ¿cierto? Tú hablabas de que ahora sigue en el cónclave para elegir el nuevo Papa, y hay que ver hacia qué dirección se va a orientar la Iglesia Católica hoy día, porque él indudablemente le dio un giro, y hay que ver, tú sabes que la Iglesia en las altas esferas como los cardenales y el Papa, también se da mucho de política, ¿cierto? Sí. También hay negociaciones, entonces hay que ver hacia dónde se va a orientar la Iglesia en los próximos años, y al margen de que es un proceso, como tú bien dices, que para todos los católicos es potente, ¿cómo decirlo?, duro incluso, también sea esto otro, y que va a ser un fenómeno interesante de analizar de para dónde va a ir la Iglesia Católica en los próximos años y qué perfil de papa es el que van a elegir. Sí, ahí estaba viendo como un análisis de dónde provienen los cardenales, que pueden ser los que preceden al Papa Francisco. Yo quiero como afirmar lo que tú dijiste. Me parece que Francisco agarra una iglesia bien convulsionada, podríamos decir, ¿ah? Bien convulsionada con estas acusaciones de pedofilia, redes de pedofilia, congregaciones enjuiciadas, etcétera. Chile no fue la excepción, Chile no fue la excepción, por supuesto. Lo cual ha traído una crisis de credibilidad tremenda. Y entonces le ha tocado enfrentar, vamos a lo bueno, desde mi perspectiva, lo bueno del Papa Francisco, que le tocó como enfrentar esta crisis como de credibilidad, desde la fe más que otra cosa, y también en la misma iglesia. Quizás la fe se mantiene, pero la creencia en la iglesia está bien dañada, podríamos decir, por todo esto, y totalmente, por supuesto, de casos reales, con evidencia empírica, de temas de pedofilia y etcétera, como estaba diciendo. Ahora, más allá de eso, me parece que también, como tú dijiste, los papas tienen que ver mucho con política, y no tan solo en la interna, donde también se maneja esto en en el concilio que hacen aquí Se me olvida el nombre. ¿Cómo es el nombre donde se juntan los papas para generar para la elección del próximo papa? El Pedro. cónclave. ¿El Cónclave, cónclave? cónclave. ¿Mm? El cónclave, claro. El cónclave. Entonces, ahora también me parece que va de acuerdo a lo que está sucediendo, y hay que decirlo, ¿no? En todo este mundo progresista, podríamos decir desde 5 años hacia atrás, 6 años hacia atrás a la fecha, este mundo bien con la apertura, esta dinámica woke en el mundo de tratar eh, el Papa fue bien llano a participar, como apoyar, y también tenía mensajes, quizás no directamente, pero sí dejaba de ver que estaba muy de acuerdo
con todo lo que está sucediendo en el mundo en ese sentido. Con todo lo que sucedió, toda esta organización, incluso muy cercana también a líderes progresistas también, a líderes mundiales progresistas y que llamaba poderosamente la atención también. Recordemos que él pertenece a una monarquía, él pertenece a una, a una estructura monárquica, jerárquica muy vertical, donde no hay mayor libertades, podríamos decir, de opinión en sí mismo. Incluso la elección de los mismos papas es bastante en relación a eso, a la administración, a las capacidades que se tiene de liderazgo, obviamente de fe, y creo que en la próxima elección también, y también tiene que ver con un tema de equilibrios también, me imagino, aquí estoy especulando y me estoy pegando a lo mejor una, una especulación casi teológica, pero eh, me parece que tiene que ver mucho el Papa con el mundo que estamos viviendo. ¿Ya? Por eso hablé con el tema de la política, de la importancia del Papa Francisco con todo este progresismo mundial que existió. Él fue parte también de esto y estuvo bien, podríamos decir, confabulado también con el mundo progresista, con los líderes ¿por qué no decirlo?, de izquierdas y que, que fue como la opción o quizás fue la forma de también de acercar a la iglesia a la ciudadanía. ¿Ya? Es una especulación, esto es una opinión mía, por supuesto, que yo creo que me parece que esta vez, en la elección de este papa va a ser algo totalmente diferente, porque el mundo está cambiando, esta forma de cómo llevar los liderazgos del progresismo, extraer un poco de la izquierda más antigua, pero modernizada, me parece que está modificándose, lo hemos visto en los líderes, en las elecciones de líderes en el mundo, que se ha requerido como la oposición justamente a esta forma ideológica de mirar el mundo y de administraciones de Estado, y creo yo que el Vaticano me parece que va a ser aquí estoy dando la premisa, pero yo creo que yo estoy aquí tirando a la piscina, creo yo que el Papa que viene va a ser eh, más convencional, podríamos decirlo de alguna forma, más tradicional. Quizás van a volver a alguien europeo, a alguien más con más tradiciones más acérrimas también en lo que tenga que ver en materia económica, por las crisis que está viviendo el mundo también es lo mismo, también con las problemáticas que estamos viendo en Latinoamérica y en el mundo de delincuencia, de terrorismo, de crimen organizado. Creo yo que va a tener que ver con ese mundo hoy el nuevo Papa. ¿De acuerdo? Aquí vuelvo a repetir, estoy especulando, no tengo idea cómo es el concilio, ni cómo es el cónclave adentro, ni lo que harán, ni cómo harán. Sé que es sellado de todos los cardenales del mundo, donde hay una participación importante, mayoritariamente europeos. La segunda más importante son los americanos, entre América del Sur y América del Norte, poco más africanos, de Oceanía, etcétera. Pero eh, es importante que se valore estas situaciones de cómo más o menos se elige al Papa. Esto también, después de la partida de un Papa, viene la fiesta también, la fiesta de reconocimiento del nuevo Papa. Esto es muy rápido, es muy como que continúa la historia y veamos qué pasa. Esperemos que sea lo mejor para la Iglesia Católica, iglesia, que es mi iglesia, y que nada, los destinos sean bien dirigidos por este nuevo sumo pontífice que va a ser el nuevo y que va a dirigir la Iglesia Católica por los próximos años, esperemos por largo tiempo. Y, y nada, como así, nosotros hemos visto tres papas ya, pareciera, pero recordemos que Así es. Kissinger perdón, Benedicto, fue por un periodo corto por materia por enfermedad. No es que hemos visto tres papas, pero bastante, oye, hemos pasado como por cuatro papas y a cinco papas, ya, pero hay que explicar eso, que Benedicto fue Pero cortito de nomás, lo que uno tiene registro. sí, de lo que uno tiene registro, claro, no. Bueno, pero eso, no sé si quería agregar algo más sobre el tema religioso. Justo se nos da con Semana Santa, la partida de- del Papa Francisco. Justo se nos mezclan estos temas que, lamentable la partida, por supuesto, vuelvo a decir que lamentamos la partida, pero eh, se viene el proceso ahora de un nuevo Papa. Pero
Sí, disculpa, lo que pasa es que justo como que se fue un poco la señal, pero entonces no sé si me habías hecho una pregunta, pero yo quería agregar algo finalmente, y es que más allá de lo teológico, lo espiritual o la religión a la cual uno pueda escribir, es importante señalar que la Iglesia Católica indudablemente ha tenido también una participación importante en muchos procesos históricos y políticos. Sin ir más lejos, tú recordarás que el Papa Juan Pablo II en algún minuto evitó la última que podría haber sido la última guerra que enfrentó Chile en el año 78, si no me equivoco. Claro. Entonces, indudablemente, la Iglesia Católica tiene un papel importante en el rumbo de nuestra sociedad, de nuestro continente, que es principalmente también católico. Entonces, es interesante ir viendo cómo se va a dar este fenómeno y desde inicialmente mucho desde el respeto. No, por supuesto. Y como te decía también, pues no tan solo en el término de conflicto, sino también en las visiones ideológicas, políticas mundiales, también tiene harta influencia el Papa, porque es una voz autorizada para dar una opinión desde la fe hacia el mundo religioso y sobre todo el mundo católico. Así que vamos a ver qué sucede y Así cómo es. se va desarrollando la Vamos a estar noticia. atentos. Vamos a estar atentos a la noticia de la semana, por supuesto. Así Pero también es. hubieron cosas del fin de Semana Santa. Estuvo la fogata del pescador, estuvo la feria de sobremesa acá, en Viña del Mar, hubieron hartos eventos, pero quiero decir que no hubo una afluencia de público en la región como se esperaba. Hay una señal de alerta ahí a las autoridades a trabajar más en conjunto, a ver qué es lo que está sucediendo, de por qué la gente no está viniendo, me refiero a las capitales regionales, a Viña del Mar, a Valparaíso, a Concón, a San Antonio, a las ciudades grandes, a las ciudades... ¿Por qué la gente no está viniendo al litoral central? ¿Serán problemas de seguridad? ¿Hay estigma también? ¿Hay una mala publicidad también por reportaje, etcétera? O también es la realidad, así, acá hay una eterna discusión de ¿le hacemos o no le hacemos mala imagen a la ciudad denunciando o eh, poniendo en alerta situaciones, como por ejemplo los asaltos, el robo de vehículos, el asalto a los turistas? ¿Hacemos o no hacemos mala publicidad para hacer también un llamado de atención a las autoridades que hay que poner el acento en ese sentido? Del mundo del turismo te lo digo, del mundo del comercio pasa mucho eso. Oye, no, que no se haga más mala publicidad, que no hayan programas, por ejemplo, que no hayan como reportajes sobre la delincuencia en Valparaíso, de las bandas organizadas que están operando contra los turistas, etc. Hay una cierta conflicto de intereses, por supuesto, en relación a esto. ¿Tú qué opinas, Pedro? ¿Cómo viste el fin de semana en relación a esto, al fin de semana largo? Que el primero, podríamos decir, de los fines de semana largos, el segundo, si no me equivoco, de este año, y que me dejó como con gusto a poco. Si bien hubieron eventos que participan y por tradición funcionan, pero no se vio la magnitud de gente. Yo me quiero arriesgar, me parece que no hubo una gran afluencia también de público, sin ver los números, los voy a ver más rato porque tengo los accesos ahí al mundo gastronómico, hotelero y en general, pero me gustaría ver qué es lo que sucedió en la región desde la opinión más, desde el pulso, podríamos decir. Sí, mira, efectivamente, a ver, me gustaría separar en dos tu comentario y partir por el final, ¿cierto? O sea, creo que es una muy mala estrategia decir no hablemos sobre los números negativos que tenemos en materia de seguridad, no hagamos reportajes, porque la verdad es como hacerse el leso y engañarse uno mismo. O sea, eh, es Claro, cierto que tampoco se trata de tirarle, qué sé yo, más leña al fuego en una situación que es súper real, que es la delincuencia absolutamente desbordada que tenemos en el país en general y que nos pega también directamente en la zona. Y si no me equivoco, los números en Viña incluso son peores que en Valparaíso. Entonces, pero creo que eso debiera ser definitivamente un llamado de atención a las autoridades, que son las que deben asumir su responsabilidad, ¿cierto? Y atacar el tema de fondo, porque, insisto, esto es como que uno tuviera una herida y se pone un parche curita para no ver la herida, o te pone no sé, pues tiene una herida en el brazo y te pone un chaleco grueso para no ver la herida, la herida está igual, o sea,
no se va a sanar porque la tapes. Entonces, Claro. es como un autoengaño, ¿cierto? Entonces, inicialmente eso, que ya lo hemos conversado latamente, en relación a que efectivamente la autoridad se tiene que poner las pilas a nivel nacional, porque esto ya cada vez es peor, o sea, ya ni siquiera da para seguir analizando caso a caso, ¿cierto? Ya es hasta latero hablarlo y vemos que por ningún lado se avanza. Bueno, dicho eso, efectivamente comparto contigo. Yo creo que no fue lo que se esperaba. La afluencia de turistas en la zona, no se vieron sectores desbordados. Yo me muevo mucho entre Curauma y Viña y no vi estos tacos gigantes que incluso hay regularmente los fines de semana. Estuve en Olmué también, fui a hacer deporte y no, no había restaurantes llenos. Entonces, la Claro. verdad es que creo, pero también, como tú bien dices, o sea, muy desde la visión personal, que uno tampoco lo puede, no le puede dar un valor metodológico en cuanto No, a. claro. Entonces, dicho eso, sería bueno, tú que tienes acceso a los números, que en algún minuto los compartiéramos para poder hacer un Sí, no. análisis y efectivamente, eh, ¿cómo se llama? Poder sacar conclusiones, porque hoy día, claro, es muy desde lo que vivió cada uno, pero no deja de ser preocupante, ¿cierto? Independientemente del motivo, no deja de ser preocupante, porque nuestras ciudades, tú sabes que yo también hablo como valdiviano siempre. Nuestras ciudades son ciudades que viven del turismo, ¿cierto? El turismo es una de las actividades más importantes que tienen, en conjunto también con la actividad universitaria. Entonces, nos pega directamente un fin de semana largo que haya baja afluencia de público. Yo te quiero decir un número sin ver los datos, sin ver nada. Yo creo que debe estar como en el 50%, lo que significa un fin de semana largo, por ahí, más o menos. A vuelo de pájaro, así con mi experiencia, con lo que conozco del turismo, con mi trayectoria, creo, 50% no puede ser más de eso. Con suerte, 55, pero debe andar por ahí en el mundo, ¿ya? En el mundo turístico y en la industria turística. Y te quiero decir otra cosa, tú hablas de cuando tengamos los datos. Es lamentable esto que te voy a contar, Pedro, porque hay que reconocer que no hay datos fidedignos ni de gobierno, ¿no? No tan solo este gobierno, sino como una política de Estado, no existe datos ni estudios técnicos acabados para tener el dato más exhaustivo de cuánto es el ingreso, de personas que entran. Hay datos como muy macros, como por ejemplo entraron 400.000 vehículos, no se saben cuántas personas son, se especula, se hace un promedio, más bien a grandes rasgos. No hay un estudio metodológico más certero, como sí ocurre, por ejemplo, en Perú, en Brasil, en Argentina, no yendo a Europa, yéndome aquí a la zona, a nuestra región, no existe eso, que es lo que yo siempre he luchado y siempre he discutido, que tenemos que hablar cada vez más para industrializar, valga la redundancia, esta industria turística que, como bien dices tú, genera mucho desarrollo, genera mucha economía a nuestras ciudades. No tan solo a Valparaíso, Viña del Mar, sino a varias ciudades de lo largo de Chile, por supuesto Valdivia, no hay que decirlo, por supuesto, pero muchos viven de esto y que no sé si la política, la contingencia o el Estado no ha tomado este, podríamos decir, esta aposta porque como no tienen el dato, claro, no ven el ingreso, pues no, si por plata baila el mono, entonces como no hay un dato y los economistas acá siempre discuten, dicen, oye, no, pues, la industria turística aporta, no sé, pues, un 5,5%, no es nada eso en contra de la industria minera, contra la portuaria, contra otra. Entonces yo creo que hay un grave error, porque como no se puede combatir con números efectivos a favor de la industria. Entonces, creo yo que ahí estamos en una disyuntiva y en una eterna discusión. Y yo te voy a decir algo que ojalá que no salga acá en la radio Portal de Valparaíso. No, ¿sabes cómo las autoridades hacen? Más o menos hacen un par de llamadas, preguntan una cantidad de hoteles o algún presidente de gremio. Oye, ¿cómo estuvo? ¿Cómo estuvo? No, no, para esto. Y ahí sacan como una idea y ahí tiran el dato, las autoridades. Mira, vos. No, es gravísimo porque, como tú bien dices, o sea, si no se puede medir, no puede, lo que no puedes medirlo, ¿cómo puedes mejorarlo? Entonces, Correcto, y claro, correcto. y esa visión también es bastante reduccionista de mirar los números en frío y a nivel nacional. O sea, eh,
Yo creo que pasa un poco también en Valparaíso de Viña y en Valdivia pasa mucho, que hay mucha gente que tiene una cabañita atrás de la casa que la arriendan Sí, durante el año a estudiantes y después en el verano a veraneantes. Oye, y eso les impacta tremendamente en su economía doméstica. Entonces, no, uno no claro, todo lo puede llevar a grandes cifras, ¿cierto? Cuando hay ciudades que viven del turismo y eh, la mayor radiografía o fotografía fue la pandemia, que precisamente estas actividades que se vieron golpeadas, hubo familias pero les fue pésimo, decayeron mucho sus ingresos precisamente porque las universidades cerraron y no había actividad turística. totalmente. No, como tú bien dijiste, si mientras no haya un dato específico, obviamente no se pueden buscar mejoras. Hay mucha irregularidad. En Chile hay mucha irregularidad en esta materia. Hay mucho a la buena de Dios, hagámoslo nomás, hay mucha irregularidad que yo espero. Y acá la academia, como bien dijiste tú, que si bien tiene que ver con el mundo universitario en las ciudades, que es muy importante, la academia que hay que hacer un llamado también a que participe, se ponga también al nivel latinoamericano. ¿Ya? Eh, yo tengo algunas ideas de cómo poder trabajar, como ejemplo, en la Universidad de Córdoba, en Argentina, en Perú, en Argentina, que tienen que trabajar en conjunto, en Brasil, donde tienen que trabajar en conjunto para así ir avanzando más rápido en las metodologías, en los cálculos, en los numéricos, por supuesto económicos, para buscar soluciones. Y nada, tenemos mucho que entregar en materia turística, mucho, mucho, Mira, naturalmente. Mira, un paréntesis. Yo creo que varias veces he preguntado si existe el número entre el impacto que genera económicamente la actividad universitaria, digamos, en las ciudades eh, la actividad turística. Y nunca nadie ha podido darme mira, No, esto es no, lo que que genera esta no. actividad y esto genera la otra. Bueno, tal No, no, vez es no, un no. incentivo a usted para que forme un observatorio turístico y efectivamente poder Sí. empezar a levantar números más reales y que permitan la toma de decisiones más Estaba inteligentes. en mi programa, estaba en mi programa de campaña eso, que era fundamental, una piedra angular para el desarrollo también turístico y económico sustentable. Oye, Pedro, nos vamos a ir a una pausa musical y comercial y ya volvemos con más de la región, de Chile, internacional también. Vamos y volvemos. Estamos de vuelta en el Vamos Somos Chilenos, esta conversación de día lunes, ya un poco más gélida, un poco más abrigada. Este 21 de abril está bastante, un poco más helado de lo que fue la Semana Santa. Conversábamos la partida de Papa Francisco II y también de lo que fue la Semana Santa con la afluencia de público en la región. También se me quedaba con el tintero, algo muy importante. Quiero saludar a todo el mundo colocolino en sus 100 años, en su centenario, al club, institución más importante futbolística de Chile. Hay que decirlo, sin ningún reparo y sin ninguna duda. Le digo que tiene más copas, que tiene más gente, y tiene también una rica historia. Yo recomiendo a todo el mundo a leer un poco de la historia de Colo Colo, que es maravillosa, de verdad. Los saludo de corazón, con mucho orgullo también esta nueva institución que también representa muy bien a Chile y lo ha hecho de forma internacional, ganando en el 91 la Copa Libertadores y otras actuaciones de esa índole. Así que vaya mi abrazo para todo el pueblo colocolino. Y también, por supuesto, felicitar a mi equipo, que hoy día también cumple 88 años, la Universidad Católica. Dos instituciones de las más importantes de Chile, hay que decirlo, junto con la Universidad de Chile. Y la Universidad Católica para mí es mi club y quiero saludar también a todo el mundo cruzado que celebra hoy día y estamos de aniversario felices el mundo de la Católica. Así que un saludo a todo eso y que tengan una muy buena semana y mucho éxito. Pedro, pero yo quiero hablar contigo otro tema, un tema que está bastante convulsionado, está bastante con hartas cosas, han pasado hartas cosas esta última semana. Me refiero a la carrera presidencial, donde hubieron candidaturas que podríamos decir casi presenciales, como la de Lado Milosic del Partido Liberal, donde si bien no tenía, hay acusaciones incluso desde el Partido Regionalista Verde, no tenía ni siquiera ni los votos, ni tampoco la institucionalidad del partido en todas las regiones para poder ser candidato presidencial. Aún así, él está de candidato de su partido, lo cual llama la atención. Ahora se baja para apoyar a Candidato A. Esa es una de las cosas que ha pasado también en el mundo de la derecha. También pasan cosas, como por ejemplo lo que sucedió con la proclamación de Billy Matei. Ahora se está anunciando que va a haber primaria. ¿Qué te parece todo esto, Pedro, lo que está pasando en la elección presidencial de forma general o quieres enfatizar en algún punto en particular?
Mira, no sé si se escucha bien ahora, porque estábamos con Súper algunos bien, súper problemas bien. técnicos. Sí, sí, no, Perfecto, súper estamos a la bien. antigua, ahora realmente radio, ahora solo audio. Mira, como tú dices, efectivamente el escenario está muy convulsionado. Esto es algo que semana a semana va cambiando. Esto es como una carrera así de autos, ¿cierto? En la Fórmula Uno van cambiando eh, a cada rato las posiciones. Fotografía de la cadena de esta semana a Johannes Kaiser que iba punteando dentro del sector. Entonces, la verdad es que está bastante dinámico el escenario y sinceramente yo creo que las primarias de Chile Vamos obedecen netamente una estrategia electoral peligrosa por lo demás, porque recordemos que en la elección pasada, la elección presidencial pasada, hubo una primaria donde la oposición participó activamente de una primaria que no le era propia y terminaron con Boric como candidato presidencial y finalmente hoy como presidente. Entonces, creo que es una jugada bien arriesgada por parte de Chile Vamos, eh, porque además es innecesario. O sea, es hasta incluso un poco curioso, ¿cierto? Porque los mismos que fueron los que proclamaron a Evelyn Matei hoy día van a aparecer compitiendo con ella en una primaria. Entonces, es Claro. como extraño Se por habla decirlo de, menos. Se habla de Francisco Chaguán, que renuncia al partido eh, para también participar en la primaria, porque había un tema legal ahí. Si el partido ya había proclamado su candidato y las bases ya habían proclamado, no podía legalmente ser del partido y ser candidato. Entonces también hay Claro, una ley antidísculo que se está visualizando que porque han generado todo un problema en la bataola legal, jurídica, en temas electorales. Entonces hay que ver ahí qué es lo que va a suceder. También se habla de Bópoli, de Luciano Cruzcoque, a la espera de lo que pase con la UDI, porque ahí también, oye, pero esto igual, bueno, también se habla, se dice que Cartes podría participar en esta primaria. Eh, exacto, te falta Rodolfo Carter. Rodolfo Cartes, claro. Entonces, ahí uno dice justamente lo que tú estás mencionando, que es bastante extraño esto. Se proclama primero la candidata como candidata única del sector, y hoy día al ver que el oficialismo va a tener una primaria, que la nueva derecha, como se ha llamado republicano, Partido Social Cristiano y Nacional Libertario, tienen un pacto que puede decantar también incluso en una primaria. ¿Por qué no? Quedan pocos días, pero podría ser. Eh, Han generado como, podríamos decir, impacto de unidad, que me parece que de eso se agarra Chile Vamos a decir, no, tenemos que hacer un hito importante y me parece que el hito podría ser una primaria. Ocupamos recursos, podríamos desplegar nuestras candidaturas, combatir con ideas, etcétera. Me parece que de eso se agarra, de esa necesidad de poder establecer un hito importante. ¿O no, Pedro? Sí, exactamente. O sea, es indudable que, que la candidatura de Evelyn Matei está un poco estancada, por consiguiente, urge que alguna medida desesperada de revitalizarla, ¿cierto? Y pareciera ser que una primaria dentro de Chile Vamos podría ser la opción para revitalizar su carrera presidencial. Y además, tú dices otro punto que es muy importante, que tiene relación con que también tenemos elecciones parlamentarias. Entonces, Claro. al tener elecciones parlamentarias, impacta directamente el resultado que tenga Evelyn Matei en relación al Parlamento, ¿cierto? A su lista parlamentaria. No, claro. Entonces, la verdad es que es absolutamente necesario a Chile Vamos buscar fórmulas, eh, por burda que parezca, ¿cierto? Porque, como tú dices, o sea, lo mismo que la proclamaron hoy día van a una primaria con ella. Entonces, es lo menos curioso, un fenómeno interesante y hay que ver cuál va a ser el resultado. Y la única forma de ver el resultado va a ser cuando esta primaria efectivamente se concrete, eh, ver los porcentajes de participación en cada una y ahí podremos ver si fue una buena o una mala estrategia. Lo que sí está claro es que la política en los últimos años ha sido bien sorpresiva, ¿cierto? Cada elección nos ha sorprendido con números que no esperábamos y yo creo que esta elección no va a hacer la diferencia. Oye, ¿han habido en el comando de El Matei, por llamarlo comando, o su sector, o Chile Vamos? Yo sé que ya tiene un comando, incluso tiene un plan de gobierno, etcétera.
pero me parece que ha habido mucho desacierto en el principio, creo yo, siendo cronológicamente, eh, cuando no se acepta la candidatura de Kaiser ni de Carter para una primaria. Me parece que eso fue un desacierto, porque hoy día se pide que por favor entre en la primaria, pero hay que contar la verdad. Desde el principio se pidió, desde Kaiser, desde cuando era Movimiento Nacional Libertario, que participara en una primaria y no se aceptó. A Carter sabemos que su impronta y siempre su anhelo ha sido ser candidato presidencial y participar en una primaria. También se le negó, ¿ya? Me parece que eso fue un desacierto número uno que le pegó, podríamos decir. Y esta última semana ha tenido varios desaciertos Matei, también con los comentarios sobre la dictadura, sobre el golpe, perdón, en lo que desembocó todo eso, que le dio plataforma a todos los candidatos, para poder golpearla y también no sé si fue un acierto mediático comunicacional o no se explicó bien lo que quiso decir. Me parece que ahí han tenido problemas. También el tema, ya que dije del aniversario de Colo-Colo, sobre lo que había pasado lamentablemente con estas dos, ¿cómo se llama? Simpatizantes de Colo-Colo o de la Barra que fallecieron en el partido de la Copa Libertadores, donde dice que no había cámara y efectivamente se había cámara. Entonces también han habido problemas y veo bastante complicada, no tan solo en el estancamiento que mencionas tú en la encuesta, sino también veo problemas estructurales en la campaña. No sé si me sigues en ese, como Sí, absolutamente. se ve como falencias comunicacionales, ven falencias también de estructura, con lo que está pasando ahora con el desprendimiento de los candidatos que van a poder competir con ella en primaria. Se ve extraño, ¿no? Se ve extraño todo ese. Sí, mira, yo creo, Jaime, que obedece básicamente lo que estaba planteando anteriormente. O sea, indudablemente la candidatura de Evelyn Matei se ha ido diluyendo un poco en el tiempo y es un poco lógico porque ella venía sonando como candidata presidencial incluso durante gran parte de su segundo periodo como alcaldesa. Entonces, mantener una posición de candidato presidencial aún cuando ella trataba de enfocarse en su labor en la Municipalidad de Providencia, la verdad es que siempre fue candidata presidencial. Entonces mantenerlo en el tiempo primero se hace difícil. Luego, nadie contaba con que Kaiser efectivamente aumentara tanto su intención de voto, que surgiera esta como nueva derecha, además de Kast, porque ya parecía que ese era un sector que lo tenía bien tomado por José Antonio Kast. Entonces, eso te lleva a que inevitablemente empiezas a tomar medidas que son como improvisadas, medio desesperadas, y yo creo que lo que le está pasando hoy día a Evelyn Matei es precisamente eso, que están al comando. Yo no lo vería como algo tan extraño, que por el contrario, creo que es normal que ocurra, y están actuando un poco desde la improvisación, desde cómo este dinamismo que se va dando semana a semana, viendo cómo enfrentarlo. Entonces, creo que nos quedan varias improvisaciones más por delante. Y bueno, como hemos dicho, o sea, esto cada semana es el escenario más dinámico. Sí, porque ahí hay un tema que se contrapone con lo que ofrece Glimate, que es la gobernabilidad, y también sus líderes, como Diego Chalper, y otros que han salido como a la defensa de la candidatura de Glimate. Porque si hablamos de gobernabilidad, lo primero que se espera es alinear a sus partidos, po. Lo primero. Entonces, y más sobre todo si es que estamos en la precandidatura. Entonces, si no se pueden alinear los partidos, si es que no se pusieron de acuerdo para no hacer primaria de antes y ser la candidata única. Y hoy día se ven como también otras ansias, también como la de Francisco Chaguán, que al igual que Rodolfo Carter, nunca han negado sus ambiciones de poder ser candidato. Porque el que me diga que Francisco Chaguán va a ser candidato presidencial o Rodolfo Carter, no sabíamos, eso es mentira, pues. Todos sabíamos que querían ser candidatos y que estaban dispuestos a una primaria incluso con Evelyn Matei para poder participar. O sea, ahí yo creo que se está como, se está empantanando la candidatura de Evelyn Matei cada vez más. De verdad que es complejo el escenario, no tengo nada en contra de ella en particular, pero sí me parece que desde el principio, desde que
se puso, podríamos decir, la jineta de candidata, eh, han habido problemas comunicacionales, de estructura también y de visión, de poca visualización de lo que podía pasar más adelante. Y eso ha traído problemas hoy día que pueden decantar en algo más serio, en incluso en no pasar la primera vuelta, no pasar la primera vuelta y quedar ahí en nada. ¿O no, Pedro? Mira, yo creo, soy un poco más frío en el análisis y creo que, si bien es cierto, Evelyn Matei ha bajado su intención de voto, cosa que es evidente, porque han surgido nuevas opciones, incluso dentro de una de las posturas como más de centro, entonces es indudable que eso iba a ocurrir. Era iluso creer que ella se iba a mantener sobre el 20 y tanto por ciento con la cantidad de candidatos o opciones que hay hoy día. Entonces yo igual destacaría que ella dentro de todo y en todas las mediciones sigue teniendo la preferencia y además en todos los escenarios de segunda vuelta ella se impondría. Entonces, no, con esto tampoco quiero decir a rajatabla que este va a ser el resultado final, porque, insisto, esto está demasiado dinámico y sería bastante presumido determinar el resultado, vaticinar un resultado. Sin embargo, yo destaco eso, que con el correr del tiempo se sigue manteniendo en esta posición y yo creo que esta estrategia de la primaria de todas maneras la va a fortalecer un poco, ¿cierto? Ahora, tampoco pensemos en que ella puede llegar al 30%, porque eso no va a ocurrir. O sea, Evelyn Matei se va a mover en torno al 20%. Y con la cantidad de candidatos que tenemos, el que pase el 20% tiene ciertamente una posibilidad de ser el candidato de segunda vuelta. Sí, me Insisto, parece por que la en ese cantidad análisis, de opciones que hay. sí, me parece que en ese análisis, Pedro, yo creo que compartimos que las dos situaciones detonaron en este, podríamos decir, manotazo de la primaria, ¿ya? Porque no estaba por ningún lado, ningún libro estaba la primaria de Chile Vamos. A no ser que se hubiese Extraño, sumado súper raro. Kaiser, creo que esa era la única posibilidad de que hubiese habido una primaria, ¿ya? Pero esta Claro. primaria como improvisada creo que sale a raíz justamente de lo que te mencioné, de que se ve muy organizada la primaria que va a ser del oficialismo, con un mismo fin y bien amplia, bien amplia. El crecimiento también, mira lo que te voy a decir, de lo que puede pasar también en el centro, con Franco Parisi, con Rincón, creo que también eso tiene mucho que ver, porque claro, en un momento Evelyn Matei decidió que no iba a hacer, podríamos decir, primarias ni planes común con la derecha, con la nueva derecha, con José Antonio Caz, con Kaiser y con el Partido Social Cristiano. Entonces decidió irse al medio y al centro. Y cuando decidió irse al centro, se encontró que no había agua en la piscina, pues no había mucho candidateable, que no le convenía quizás, en algún momento cambió su parecer y ahí decide, oye, no, nosotros tenemos que hacer primaria con los de acá, po, que estos son los que tienen los votos. Entonces, me parece que hay errores que, como ya expliqué cronológicamente, que hoy día se están pagando, esperemos que no tan caro para ver lo que va a suceder más adelante, pero también yo creo que tiene que ver mucho con lo que pasó en el pacto, con el pacto de la nueva derecha entre republicanos, Partido Social Cristiano y Nacional Libertario, que creo yo que esto puede decantar incluso en una primaria de último momento, que podría ser poner en jaque la candidatura, y aquí te contrarresto lo que tú dices, que en estos momentos, claro, está dando, pero no se cuantifica algo, porque del momento que, por ejemplo, se baje José Antonio Caz o se baje Johannes Kaiser de medio del otro, eso es un jaque muy importante, muy poderoso. No diciendo que van a ganar, pero es muy fuerte ese jaque porque generaría más allá del 20%. Estamos hablando del 25% entre los dos. Entonces, ahí se generaría un verdadero problema para Chile Vamos, a los que está teniendo de forma propia, por errores no forzados, como hemos dicho siempre. Creo que ahí se genera un problema externo mayor y duro de poder de sobrellevar. Y por el lado del oficialismo, pero ¿cómo ves la organización de esta primaria bien amplia del oficialismo? Mira, la verdad, Jaime, es que veo en ambas primarias
Me acuerdo del dicho más arreglado que me hace cumpleaños, no sé si tú te acuerdas. Sí, claro, claro. La verdad es que la de Chile Vamos definitivamente es una mesa de cumpleaños y yo te diría que la del oficialismo es un intento aún más desesperado, ¿cierto? Porque ellos no logran dar con el candidato que se posicione, que despegue. O sea, la ministra Jara se esperaba, ella debió romper de inmediato con una intención de voto importante, ¿cierto? Pero pareciera que está ahí un relleno más. Carolina Toá también es un personaje no nuevo en la política y también debiera rápidamente haberse tomado un segmento, una parte de los votos y parece que no están. Entonces, yo creo también por ese lado la improvisación y desesperación es aún mayor. Sí, oye, pero me ha pasado algo con el caso de Janet Jara en particular, y me quiero detener ahí con Janet Jara, porque tiene un problema de base ella. Ella tiene un problema de base y ella lo reconoce. Y saben que, a ver, Janet Jara, yo creo que en su equipo y en su foro interno sabe que su problema de base entendió que al llegar a la elección, el ser comunista del Partido Comunista y militante es un problema de base para una elección presidencial tan importante. Creo yo que, en ese sentido, creo yo que está mermada su fuerza y que a lo mejor eso la puede marear en un sentido, tratar de desmarcarse de eso, porque le va a ocasionar problemas internos que a la postre se conocen y se saben y que eso puede ser catastrófico para una candidatura. En el caso de Carolina Toa, El que ser podríamos ser la... militante, ¿Cómo? perdona, te iba a decir, perdón, el ser militante se está transformando en una limitante. Es totalmente, totalmente. Muy bien dicho, muy bien dicho. El ser militante se está transformando en una limitante. La verdad que eso le pasa a Janet Jara y a Carolina Toa. Me parece que viene con una... Es como la... Podríamos decir que Carolina Toa es la última esperanza de la exconcertación, ¿ya? De la nueva mayoría. Es como esa generación perdida de que no nunca existió, ni tampoco en ningún mundo político, esa generación de 50 y algo que no está hoy día en política, que, que la verdad no me parece que es como la última esperanza. Y ahí está luchando, tratando de reunir de partidos que estaban bastante mermados en sus filas, bastante, podríamos decir, alicaídos, también con división interna, de los que apoyaron, por ejemplo, al gobierno, de los que no. Y han ocurrido situaciones como el tema de la casa de Allende, que también han quebrado este mundo, podríamos decir, con universidades. Que yo te quiero hacer una pregunta, porque tú hablas de la mesa de cumpleaños, más arreglado que mesa de cumpleaños, pero esta mesa de cumpleaños, ¿para quién estaría arreglada, crees tú? ¿Para Carolina Tobá o para Janet Jara? Porque yo tengo la duda. O sea, yo creo que ahí se produce una pugna interior importante entre dos fuerzas, digamos, que son ¿cómo decirlo? A ver, no se me ocurre ningún término más formal. Sin embargo, son como los más fuertes, ¿cierto? Dentro del ¿Ya? oficialismo, parecía que el socialismo democrático, que siempre fue muy menospreciado, finalmente ha terminado siendo el gran salvavidas del gobierno. Y el Partido Comunista, por su lado, que siempre trata de llevar agua a su molino. O sea, ellos son capaces de tirarle la cadena al presidente de la República que sea necesario con tal de lograr su objetivo. Entonces, yo creo que ahí se da una pugna bien fuerte en donde va a terminar primando la posición de Carolina Toá sin lugar a dudas. Oye, y en esta pugna de estos dos, como podríamos decir, extremos del oficialismo, porque estamos hablando del socialismo democrático, que podríamos estar más en el mundo del centro, contra el Partido Comunista, que podríamos ir a la más izquierda del oficialismo, podría salir beneficiado Gonzalo Víctor, que está como en el medio de estos dos mundos, ¿no? Sí, sí, indudablemente, pero yo creo que ahí esas dos fuerzas van a ser fuerzas, son demasiado importantes. El Partido Comunista, al margen de quién sea su candidato, ellos tienen toda una estructura partidaria importante y ciertamente y mucha también más experiencia política. Entonces, yo creo que ahí las demás candidaturas van a ser bastante testimoniales y está entre Carolina Toá
¿cómo se llama? Y la ministra Janet Jara, Jara. la lucha, digamos. Sí. Claro. Oye, yo creo que ahí puede salir beneficiado con toda esta pugna Gonzalo Inter, si saben hacerla desde el gobierno, porque recordemos que aquí el que tiene la maquinaria del gobierno es Gonzalo Inter. Pues. Gonzalo Inter tiene podríamos decir, la, la sucesión, si esto fuera así como de reelección, Gonzalo Inter sería el reelecto. Tengo todas las críticas del mundo a él, no tengo ninguna amistad ni nada por el estilo, pero me parece que en ese sentido ahí corre con una cierta ventaja, no tan solo por lo que estamos comentando de esta pugna que existe entre política entre Janet Jara y Carolina Toa, pues puede transitar libremente, podríamos decir, en algún sentido. Si bien Gonzalo Vinter ha sido crítico en algún momento del Partido Comunista, que eso, ojo, eso le trajo rédito a Gabriel Boric en un momento y lo llevó a ganar una primaria con Daniel Jadwe, recordémoslo, que me parece que eso lo puede reafirmar Gonzalo Vinter y que puede ser también su espada más fuerte o su poder en esta candidatura, precandidatura para las primarias, ¿o no? Sí, 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 indudablemente. Pero no pierdas de vista también que el gobierno, su aprobación está en torno al 30%, y en ese Y bajando, 30%, y bajando, y bajando. claro, exacto, pero en ese 30% ya está incluido el Partido Comunista, el socialismo democrático. Entonces Claro. no es una torta que la tiene solo el Frente Amplio o el gobierno, es una torta que se reparte en el oficialismo en general, y todo aquel que se diga de oficialista entra en la repartija de esa torta. Entonces, eh, no hay que ser tampoco tan optimista con ese, en el fondo, con quien tiene el apoyo del gobierno. Oye, ¿qué será ser más castigado acá, ser del gobierno o ser comunista en esta elección, esta primaria del oficialismo? Está buena esa pregunta, ¿no? Sí, pero yo creo que el Partido Comunista hábilmente siempre logra eh, eh, como un poco marginarse, correrse y aparecer como no sé, como casi como si fueran independientes. Yo no sé si te has dado cuenta, pero muchas veces el Partido Sí, Comunista critica al gobierno como si ellos no participaran, o sea, como si fuera un espectador que mira todo esto desde afuera. claro. No, es verdad. Se logra como la imagen pública, como yo lo que veo, lo siento en las redes sociales. Tuve un comentario en el programa anterior sobre el comunismo, sobre el Partido Comunista en Chile, que opera, y lo vuelvo a repetir, que opera como desde las tinieblas, desde un sentido político, tratando de socavar la democracia, siendo que ellos desde nunca han sido demócratas, entonces entienden esto como la posibilidad de poder socavar por dentro de la democracia. Y hoy día están más dentro que nunca, están en el gobierno, están trabajando directamente con el mandatario, son una fuerza de apruebo y dignidad que llegaron a la presidencia, eh, pero en ese sentido creo yo, claro, operan no tan solo como del anonimato, sino también desde como de la victimización. No sé si me entiendes, como que no, nosotros somos comunistas, nosotros siempre nos han achacado que somos comunistas y la verdad no somos tan malos, pues. No es somos personas igual casi, y es cierto en un sentido, pero no podemos olvidar la doctrina, pues, no podemos olvidar también el origen, no podemos olvidar la historia, y creo yo que eso es lo que yo quería llevar en un momento cuando hacía mi comentario, que no lo voy a bajar por ningún motivo, eh, lo sigo afirmando, pero vamos a ver cómo es el desenlace, Pedro. ¿Qué es lo que ocurre esta semana? Porque todas las semanas tenemos un evento nuevo, todas las semanas tenemos cosas que decir. Vamos a ver lo que pasa con la primaria del oficialismo, con la primaria también, la improvisada primaria de la oposición, de Chile Vamos, y también con el pacto, cómo se materializa el pacto de la derecha o la nueva derecha, como quieran llamar algunos, del Partido Social Cristiano, Nacional Libertario y Republicano. Pero te quiero dar las gracias por el contacto telefónico en esta ocasión, en este bloque. Gracias por estar los días lunes, Vamos Somos Chilenos. Un abrazo, Jaime, y buena semana, que esté muy bien. Mucho éxito a todos. Ese fue el Vamos Somos Chinos del día de hoy. Que estén muy bien. Buena semana. Chao, chao.